falta, qué sobra de las medidas anunciadas? ¿Por qué no baja el blue? Porque, a ver, para decirlo de alguna manera resumido, el tema del desequilibrio fiscal y monetario y el rumbo de la política sigue siendo una incertidumbre, con lo cual lo que viene pasando son parches en torno a un problema estructural que tiene que ver con el rumbo político y cómo vas a ordenar este desequilibrio fiscal y monetario, que es lo que está detrás de este dólar de 170, 180, digamos, y un dólar oficial en la zona de 75, que lo que te genera esa brecha es que el exportador no te venda la soja, que el importador se lleve lo que pueda al dólar oficial, que el que tiene algún ahorro vaya al dólar blue o al contado con liquidación, porque todos esperan que esta brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos se resuelva como históricamente se resolvió en la macroeconomía argentina, con un salto del dólar oficial discreto, que es claramente lo que el gobierno viene tratando de evitar, pero tiene poco margen si sigue en esta dirección cuando tiene un banco central con poca nafta en las reservas. O sea, en Entonces vez de ahora esperando la carroza, es esperando la deva, que más o menos lo mismo. es esperando, claro, el choque contra el iceberg que lo vas mirando, que es la devaluación del oficial. El gobierno va endureciendo cepos, ahora probablemente restrinja más las importaciones, pero cuando vos le haces eso a las empresas o bien cargan a precios, filtran a precios el dólar de la brecha, o bien hacen digamos, no te venden, hay desabastecimiento, con lo cual eso va a generar de toda forma más inflación en el corto plazo, aunque el Banco Central pise la devaluación del dólar oficial, porque lógicamente hay pocas reservas en el Banco Central, hay un déficit fiscal muy fuerte que deja la pandemia, se financia con emisión monetaria para una economía que piensa en dólares porque no tiene el mercado de deuda abierto luego del default, y hay también una incertidumbre, sobre todo, y esta es la pata más importante, que es luego de esa devaluación, luego de ese shock nominal que parece inminente si no hay un cambio de rumbo, ¿cuál va a ser el balance de la política? ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio de poder de la política? Y esa es otra incertidumbre que refleja ese dólar de 180 o lo que vale el riesgo país, o esa incertidumbre que refleja el termómetro de las variables financieras, que es un problema para el bolsillo del consumidor, para una empresa que tiene que pedir un préstamo a un banco, y es una distorsión muy fuerte porque representa una escasez de dólares que es la contrapartida del excedente de pesos para una economía que no ahorra en pesos, sino que ahorra y piensa en base a la evolución del dólar. Ahora te va a preguntar Marce, pero yo quiero que cuentes esto, lo sabes mejor que yo, y si estoy equivocado o no. Cuando vos vas a comprar una lata de arvejas, la lata de arvejas, el aluminio tiene un componente en dólar también, ¿o no? Tiene un componente importado, con lo cual, en este contexto donde tenés esta brecha cambiaria, el dólar oficial a 75, que es el del importador, pero el dólar que se queda, que vende soja para el sojero, está en la zona de 59 por las retenciones. Y el dólar financiero está en 180, bueno, el importador que puede acceder, a pesar de los controles, al dólar oficial para importar ese producto, ¿cuál es el costo de reposición para ese importador? Ese importador que la va a vender después cuando tenga que ir a reponer su mercadería donde tiene insumos importados, ¿lo va a poder hacer? ¿A qué precio lo va a poder hacer? Y esa incertidumbre hace que hoy el importador te vaya filtrando a precios más cerca del dólar financiero, del dólar contado con líquido, dólar MEP o dólar blue, que del dólar oficial. Por eso es tan relevante, por más de que el volumen en ese mercado sea chico, es tan relevante esa distorsión de precios, esa brecha que hay entre el dólar oficial y el dólar financiero para la dinámica de precios hacia adelante. Una dinámica de precios que por ahora viene más o menos contenida, pero con congelamiento de tarifas, con una puja distributiva que está muy contenida, es decir, el sindicato por ahora está contenido por la recesión y el aumento del desempleo, pero que va a ser difícil de sostener esa foto hacia adelante con esta brecha, si se van a pisar las importaciones y todavía con un desequilibrio fiscal hacia adelante que va a ser financiado con emisión monetaria. Marce. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Justamente sobre este punto quería volver. Hoy se dio a conocer el número de actualizaciones, es decir, de suba de la canasta básica, y fue del 3,8% en septiembre esa suba, que es lo más básico que puede comprar una familia, por eso determina el umbral de pobreza. 3,8% en septiembre.
Si están todos los precios pisados, prácticamente 2.000 productos que se negocian su aumento muy selectivamente con el gobierno, más el congelamiento tarifario y también, por supuesto, también controlado el precio del dólar, ¿qué tipo de inflación tendríamos que tener si los precios se ajustaran por oferta libre y demanda? Bueno, ese es un punto. Hoy esa inflación de 2,8, que fue la de septiembre, que estás en la zona de 3%, refleja un conjunto de precios que van a distintas velocidades. Tenés precios cuidados, precios máximos, precios congelados por lo que tiene que ver con el coronavirus y tarifas congeladas, por una parte, y después tenés precios que están más atados al dólar, que ya están corriendo al 4, 4,5%, y precios libres que van al 10% dentro de ese combo, con lo cual, si hoy estaría todo liberado, tendrías una inflación probablemente que esté mucho más cerca de la dinámica del dólar financiero. Lo que pasa que eso implicaría un riesgo muy fuerte para el gobierno. Por eso el gobierno quiere intentar seguir pisando el dólar oficial, porque tampoco es una solución devaluar sin un programa macro al lado, sin un programa de estabilización, porque convalidarías esta inflación a la cual te estás refiriendo vos, que es un poco la inflación reprimida que puede manifestarse si el gobierno no ordena la macro, no corrige el rumbo político y no hace una devaluación controlada, porque yo creo que hoy el problema es que estamos en un punto de no retorno. Cuando a principio de agosto el gobierno tenía una chance de estabilizar la macro sin hacer una devaluación fuerte del dólar oficial, porque había reestructurado la deuda, me parece que esa oportunidad se perdió. Y ahora, hacia adelante, queda ver cómo se va a cerrar esa brecha, que va a ser el trabajo sucio, lo va a hacer el dólar oficial al dólar financiero. Es difícil pensar que el dólar financiero se acerque más al dólar oficial, y esa oportunidad que teníamos a principio de agosto creo que se dilapidó. Ahora, una devaluación sin un programa macro es muy difícil porque te lleva a una espiral inflacionaria. El gobierno debería acercarse con el fondo, recomponer las reservas y hacer una devaluación del oficial en un marco ordenado. ¿Cómo se recomponen las reservas? Es decir, en este contexto, ¿cómo haces que ingresen dólares? Eso es clave. El campo no te va a vender hasta que no devalúes, y tiene toda la lógica. Cuando tenés una brecha de más del 100%, vos no vas a regalar tus dólares o la soja. La única manera que tiene el gobierno entonces es que acelerar el acuerdo con el fondo, que el fondo ponga algo de plata para reforzar las reservas y devaluar en ese marco, en ese contexto, para que no te active una espiral precio-salario que te lleve a un nivel descontrolado de inflación. Ahora, no veo que el rumbo de la política esté en esa sintonía, que entrando un año electoral el gobierno pague el costo político de acelerar el acuerdo con el fondo contra un compromiso de más austeridad fiscal para devaluar más rápido. Yo creo que la política va a tratar de evitar eso. Por eso está endureciendo cepos, por eso está pisando importaciones, pero va a ser difícil, digamos, es ganar tiempo para lo inevitable, si no cambias el rumbo, que es una devaluación desordenada, que va a tener más costos. Osvaldo. Sí, buenas noches, Furias. Yo estoy rodeado de gente que entiende mucho de economía y yo no entiendo demasiado. Así que lo único que le quiero preguntar es, tengo un dólar, un billete, y se lo quiero vender a 185 pesos. ¿Me lo compra? La verdad que en el corto plazo eso puede seguir subiendo. O sea, ¿lo comprás? Lo compra. Sí. Muy bien, le vendí. Muy bien, Bassam me está vendiendo dólares por televisión. Un servicio, es decir, ¿sirve para algo la tele? Claro, porque Bassam vende los dólares. Un bonus track muy cortito. Sí, dale. ahora, como ya Bassam... Lo que dice Osvaldo es que ese dólar financiero, que no tiene nada que ver con el dólar comercial, o sea, Argentina está regalada a ese dólar financiero. Estamos más baratos en dólares que en la salida de la crisis de la convertibilidad del 2001. Es un dólar que no tiene nada que ver con el dólar que necesita Argentina a nivel comercial, pero sí tiene que ver con un dólar financiero que habla de la incertidumbre política y la incertidumbre macroeconómica de corto plazo, y me parece que la política no está tomando el rumbo para corregir eso. Por eso, de corto plazo, ese dólar financiero puede seguir subiendo, por más que no refleje la realidad de la macroeconomía argentina en términos de cuál es la competitividad que necesita el exportador o el importador. Ahora, Federico, como Osvaldo ya vendió su dólar y no sé qué hacer, digo, si cualquiera que antes por ahí iba y compraba 200 dólares y hoy no puede comprar, incluso hasta para luchar contra la inflación, ¿qué le sugerirías vos a alguien que hoy dice, bueno, esa plata de los 200 dólares que antes lo usaba para comprar, ¿qué se puede hacer hoy con eso? ¿Qué chance tenés?
Bueno, son muy limitadas las chances, porque, digamos, los dólares alternativos, tenés los dólares financieros, que tenés que ir al 170, el dólar contado con liquidación o el dólar bolsa. Podés tener alguna alternativa con algún instrumento que te siga con la inflación, como puede ser un plazo fijo que ajuste con inflación. Me parece que la tasa de interés de pesos del plazo fijo se va a empezar a quedar corta contra la inflación de los próximos meses, pero el riesgo es que el dólar de la brecha suba aún más rápido que la inflación. Entonces, mientras la política no ordene el rumbo y no corrija, no pague el costo que tiene que hacer para ordenar la macro, que es políticamente costoso, porque hay que ajustar el déficit, devaluar, y ningún gobierno quiere devaluar ni ajustar el déficit cuando está entrando un año electoral. Pero me parece que el gobierno ya gastó los cartuchos para evitar ese costo político, y si no hace eso, va a terminar en una devaluación desordenada que tiene un costo mayor. Y si bien el dólar de 170 no es el dólar de Argentina, en el mediano plazo el dólar de equilibrio es un dólar muy alto, de corto plazo puede seguir subiendo si esta incertidumbre política y macroeconómica sigue retroalimentando este círculo vicioso en el que está la economía argentina, ¿no?